bienvenido, Israel. Gracias. Muchas gracias por estar aquí compartiendo en celebración a nuestros 40 años. Háblanos un poquito de tu background y de MASE y de la relación, el origen de la relación de MASE con Fulcro. Definitivo, pues MASE, Multi-Air Services Engineers, nosotros nos dedicamos a, como ya sabes, a contratistas mecánicos. Hacemos proyectos de construcción mecánica, también hacemos contratos de controles de edificios, smart buildings, y también hacemos contratos de mantenimiento y operación de edificios federales. Nos enfocamos en el mercado federal casi exclusivamente. Pues nos incorporamos en el 2005, la compañía viene en el 2005. Primero trabajamos en el mercado local, en Puerto Rico, hasta que en el 2010 descubrimos el mercado federal y empezamos a contratar con el gobierno federal a través del programa 8A y unos programas federales. Para ese momento teníamos nuestro seguro con un broker, que era una persona. Pero antes de entrar en Sí. eso, dame tu background, el background tuyo. Ok, pues... Porque tú eres un experto en esto también. Ok, pues yo soy ingeniero mecánico, graduado de Mayagüez. Me gradué en el 2003 de Mayagüez. Trabajé casi 2 años para Merck de Arecibo como ingeniero de proceso. Y en el 2005 empecé esta aventura con mi papá y con mi hermano. En ese momento yo estaba en la farmacéutica y él me llamó, me dijo, mira, tengo un proyecto. ¿Quieres venir para trabajar? Y yo dije, pues sí, yo metía muchas horas en la farmacéutica y dije, pues puedo trabajar muchas horas para mí y quizás en un futuro estar mejor que ahora. Y desde ese momento pues empezamos a trabajar, mi hermano, mi papá y yo, en proyectos privados, en el gobierno local. Yo seguí estudiando, estudié un bachiller de ingeniería eléctrica, no lo terminé, pero estudié me faltaban unas pocas clases. Y nada, me seguí educando por ahí. Y mi hermano también, mi hermano es ingeniero industrial. Y pues básicamente eso fue por ahí nos desarrollamos y llegamos a esto de... Pero hay un rumor que tú eres de las pocas personas que te graduaste de ingeniería en 4 años. No, yo me gradué en 5, Pues está bien, eso está brutal como quieras. Sí. La mayoría se tarda 7. No, yo me Por lo gradué menos en los de 5. Mayagüez. Exacto. No, yo cogí un internado de 6 meses, o me gradué como en 4 y medio, algo así. Pero sí, eran largas noches de estudio. O sea, por lo menos yo cogí bien en serio lo del bachillerato. Yo lo que hacía era estudiar y ir a mi casa y estudiar. No jangué tanto en esos momentos. Después las cosas cambiaron, pero en ese momento Sí. era estudiar. Sí. Y entonces, ahora, habla de lo que ibas a contar de cómo es el origen de la relación con Fulcro. Ok, pues por ahí iba. Pues nosotros primero teníamos un broker, que el broker nos trabajaba todo lo que son seguros de responsabilidad pública, todas las necesidades que teníamos en ese momento, que éramos una compañía que vendía, no recuerdo, pero pues, era modesto, una compañía pequeña. Cuando empezamos a entrar en proyectos un poco más grandes, pues tú sabes que cuando haces proyectos pequeños, típicamente no te piden bonding. Pero ya cuando haces proyectos más grandes, el owner siempre quiere tener su bonding ahí in place para los proyectos. Y me imagino que con la certificación, bueno, me imagino no, con la certificación de 8A, entonces es que también empiezan los requisitos de seguro y fianzas un poco más, o sea, una estructura más completa. Exactamente, sí. Con el gobierno federal pues ya se pone más estructurado. Ya después, creo que ya después de $250,000 ya ellos piden bonding para todo. Y antes de eso los proyectos que nosotros hacíamos eran pequeños, eran privados, no requerían bonding. En ese momento que empezamos a coger esos contratos o a tener la oportunidad de coger esos contratos, es que nos damos cuenta de la necesidad que hay de tener bonding, de entender lo que era el bonding, porque en ese momento yo ni entendía lo que era el bonding. Para mí yo pensaba que eso de bonding es innecesario, que tú te contratan para hacer algo, tú lo haces bien y se acabó y te fuiste. Pero en ese momento es que nos empezamos a orientar de eso. Tuvimos unos contratiempos con ese broker, pues porque esa no era su especialidad. Su especialidad era
asegurar autos, asegurar típico... Sí, sí, negocios más pequeños, Negocios más pequeños. necesidades sencillas. Exacto. Entonces, en ese momento fue que, no sé si fue papi o mi hermano, o no sé, yo sé que vino de Marswatch. Marswatch, un cliente de nosotros, él nos dijo, mira, la persona que yo siempre trabajé y que son expertos en fianza y en seguro y en todo, es Fulcro. Entonces nos refirió a Fulcro, con Papo creo que fue, con Jordán, y por ahí entramos y pues entonces en ese momento lo importante de entrar con Fulcro era que nosotros estábamos en un punto donde íbamos a crecer, donde nuestras necesidades de seguro, nuestra complejidad en necesidad de seguro iba en crecimiento, donde la parte de bonding era esencial para crecer, pues si tú no tienes bonding no puedes crecer. Y Fulcro ofrecía todo eso, en adición ofrecía un poquito de mentoría. En mi caso, yo era ingeniero mecánico y yo quería ser mejor ingeniero mecánico, pero yo no sabía nada o sea, no tenía profundidad en cuestión de administración de una empresa, de estados financieros, de capacidad de fianza, working capital, nada de eso. Fulcro también ayudó a orientarnos en cuanto a lo que significa el bonding, porque es importante tener working capital saludable. Y desde ese momento, como que todo fue encajando. Ingeniero, si puedes hablarnos un poco de, ¿verdad?, de cómo fue que comienza la relación con Fulcro y el momento en que, ¿verdad?, se convierte en una necesidad, que es lo que sucede, ¿verdad?, para que ustedes digan, tengo que acudir a Fulcro, ¿verdad?, y cómo nosotros hemos estado ahí apoyándolo. Pues exacto, como te decía, nosotros estábamos antes con un broker y en ese momento empezamos con proyectos federales en Puerto Rico y ya empezamos a tener esa dificultad de conseguir bonding. No es cuando empezamos a querer exportar los servicios a Estados Unidos. Me acuerdo de que en el 2016 ganamos una subasta, pero había que entregar... ¿Cómo era? Espérate, me confundí. La relación comienza en el 2016, la relación con Fulcro. En el 2016. Ya nosotros estábamos enviándole a ustedes perdón, la información financiera para que ustedes evaluaran lo de la capacidad de fianza. Y en ese mismo momento nosotros sometemos una subasta donde le pedí bonding a mi broker asistente, no me lo pudo conseguir y yo tuve que sacar un cheque de gerente por una cantidad sustancial. Esa era la primera subasta que ustedes querían participar en Estados Unidos. Esa era la primera subasta de construcción en Estados Unidos. ¿En qué estado? En Atlanta. En Atlanta. Nosotros ya habíamos ganado un contrato de mantenimiento en Alabama, pero el contrato de mantenimiento no requería bonding. Pero cuando llegamos a este proyecto de Atlanta, si ya nos requirieron bonding, no lo pudimos conseguir a través del broker y yo terminé escribiendo un cheque de gerente por $80,000 para dar esa fianza para poder ganar la subasta. Ganamos la subasta y de ahí en adelante yo dije, esto no lo podemos hacer nunca jamás. Entonces cogimos en serio, pues más en serio, seguimos desarrollando la relación con ustedes y ya de ahí en adelante pues no tuve que volver a hacer eso más nunca y los bondings siempre estuvieron disponibles. Sí, yo me acuerdo en el 2016, me acuerdo la primera vez que te conocí a ti y a tu hermano que viajaron para Atlanta a reunirnos con la fiadora. Yo no tenía, ¿verdad?, conocimiento de eso del cheque de gerente. Yo creo que yo te lo dije hace una semana. Sí, sí. Pero esas son las cosas que ahí tú ves, es como tú dices, yo esto no lo puedo volver a hacer más. Yo tengo que tener la capacidad, yo tengo que tener el andamiaje para poder seguir creciendo en los Estados Unidos. Pues por esa línea, o sea, ¿cómo tú sientes que nosotros, ¿verdad?, que Fulcro ha respondido y ha estado ahí para más en ese sentido, ¿verdad? Porque pues nos conocimos, se estableció la relación, se consiguió las fianzas, pero más allá de eso, pues cómo nosotros le hemos dado apoyo a Mace. Bien, bien importante de varias maneras. En términos de bonding, algo bien importante que ustedes nos explicaron, la importancia de tener un working capital,
Pues básicamente a base de eso es que nos dan la capacidad de fianza. Y muchas veces los contratistas como nosotros pensamos en, vamos a bajar las contribuciones, vamos a buscar la manera de no pagar menos taxes. Pagar menos taxes, pero eso va en contra del working capital la mayoría de las veces y te baja tu capacidad de fianza. En nuestro caso, que éramos una compañía joven, en crecimiento, con ganas de expandir y de ofrecer servicios en Estados Unidos, si tú vas a crecer, tú necesitas tener una capacidad de fianza por encima de lo que tú normalmente haces, porque lo que quieres es crecer. Y en ese sentido, ustedes nos dieron ese apoyo y ese conocimiento para nosotros encaminar nuestra compañía hacia eso y no tener problemas cuando quisiéramos crecer. Sí. Que estamos ya en ese proceso. Algo bien importante, igualmente o más importante, es el hecho de que cuando nosotros estamos en Estados Unidos haciendo contratos, necesitamos general liability, necesitamos bonding para coger los proyectos, pero también necesitamos worker compensation, lo que aquí se llama el fondo. Sí. ¿Qué pasa? Sí, necesitan, con los contratos federales necesitas de todo. Necesitas umbrella, liability, workers' comp, seguro de auto. De todo. O sea. Entonces, cuando el beneficio de Fulcro es que Fulcro tiene gente y departamentos dedicados para cualquier área, tiene muchos recursos. Si a veces teníamos dudas en cuanto a los seguros de un auto en el estado de Georgia, pues ustedes tenían, de hecho, tienen una oficina en Atlanta, tenían gente local que nos podían orientar en cuanto a eso. Que les subarrendamos por un momento dado allí un espacio en la oficina de Atlanta para que pudieran seguir. Por un añito tuvimos una oficina allí. Sí. Un escritorio, una FIDE. Y entonces, retomando eso del worker compensation, es algo que en Puerto Rico pues, es el fondo. Pero en Estados Unidos, en cada estado es distinto. En un estado puede ser 7%, en otro puede ser 2%. Y eso nada más es un cambio sustancial en una subasta. Porque hay contratos que los márgenes son más finitos, como contratos de mantenimiento. Y ese tipo de expertise que trae Fulcro nos ayudó muchísimo a ganar más subasta. Ahí hubo unos cursitos de cómo tú reconocer o cómo más haces reconocer esos costos que quizás no se tienen en perspectiva, cómo tú reconocerlos como costos directos de proyecto para cuando estás cotizando, ¿verdad? Que los costos tú reconocer los costos apropiadamente. Y como tú dices, como hay diferencias en los estados, pues, súper importante. No, de hecho, nosotros no sabíamos exactamente a qué era que había que aplicarle ese porcentaje de seguro. Si era la labor, si era el proyecto total. Y eso era un problema porque nosotros se lo aplicábamos al proyecto total, todos los seguros se lo aplicaban al proyecto total y no necesariamente era así. A veces podíamos aplicarlo a la labor nada más, entonces te bajaba un poquito la propuesta, era más competitivo. Que en ese sentido también, por eso digo, el que sea una compañía que tenga tantos recursos y tanto expertise interno, nos ayuda a nosotros como contratistas, porque cuando tengamos necesidad de saber o de descubrir cómo se hacen las cosas correctamente, pues está disponible. Ahí, bueno, volviendo a ese tema, tú comentaste ahorita precisamente eso, como que pues cuando yo empecé, pues yo no conocía, ¿no? ¿Sabes? Y posiblemente ni te interesaba. No es hasta que empiezan a surgir estas oportunidades que tú te empiezas a interesar más. Y volviendo al momento en que los conocimos y de esas cosas que uno hace clic y ve la dinámica, son de esas cosas que nosotros nos dimos cuenta inmediatamente. Aquí estamos bregando con unos hermanos, con dueños de negocios jóvenes, extremadamente competentes, que tienen un montón de hambre por crecer y tienen un track record ya, con una reputación, tú sabes, intachable. Así que esas son las cosas que a nosotros obviamente pues nos inspiran. Entonces, dedicar recursos y esfuerzos es fácil, porque no es en vano lo que tú estás haciendo, lo que nosotros estamos haciendo no es en vano. Tú estás consumiendo lo que nosotros estamos haciendo y estás aprendiendo y lo estás llevando a otro nivel. Sí, y en eso también hablamos de que yo aprendí, la manera en que nosotros llevamos el negocio, mi hermano y yo y mi papá, en ese momento, era que
nosotros cogíamos contratos que nosotros dominábamos a la perfección. Nosotros cogíamos contratos que para nosotros representaban bien poco riesgo. Por eso no entendíamos lo que era bonding, pero nosotros decíamos los contratos que nosotros cogemos, los hacemos bien y se acabó. Sí, yo no voy a fallar en esto. Yo no voy a fallar. Y yo creo, después me di cuenta que eso ayudó a que la fiadora tuviera esa tranquilidad de que esta gente coge contratos que sabe hacer, por lo tanto el riesgo es bajito, que en ese sentido es gran parte de lo que ustedes verifican, cómo se maneja la compañía y cuántos riesgos representa. Claro, en teoría nosotros estamos mirando, o sea, se está partiendo de la premisa que ustedes no van a fallar. Eso se parte de la premisa, por eso es que el tema de credibilidad es sumamente importante y el conocimiento de ustedes. Pero definitivo, eso es otro aspecto más, o sea, lo que lo hace quizás más fácil porque, ¿verdad? Aquí, pues sí, nosotros somos súper orgullosos de nuestro trabajo, yo sé que ustedes también, tenemos muchos recursos, hay mucho conocimiento y expertise, pero con clientes como ustedes realmente el trabajo es relativamente fácil. Tú hiciste un comentario hace poquito también de cómo tú mitigas o más, ¿verdad? Mitiga el riesgo cuando está cogiendo contratos. O sea, una de las cosas que lo hacía también, digamos, vamos a usar la palabra fácil para la fiadora, para nosotros trabajar con ustedes, es que el tipo de contratos que están persiguiendo, si entras en el detalle de lo que están haciendo, te das cuenta que para una operación como la de ustedes, son trabajos que, como decimos, los pueden hacer con la mano izquierda. Son cosas bien fáciles, no minimizando, ¿verdad? Porque si me pones a mí a hacer algo de eso, no sé qué estamos hablando. Pero para la operación de ustedes, son proyectos que, desde el punto de vista de riesgo, pues quizás no hay tanto como en otros proyectos que requieren demasiado labor, que requieren demasiado materiales. Exacto. De hecho, cuando nosotros le explicamos la primera vez, recuerdo allá en Atlanta a Joshua, nosotros le explicamos que lo que nosotros queríamos exportar eran contratos de controles primeramente. ¿Por qué? Porque eran contratos donde los equipos y los materiales era el 10% del trabajo y todo lo demás era labor que la mayoría se puede hacer hasta remota. O sea, era labor de programación. Y básicamente le vendimos la idea, y no la idea, la realidad de que los riesgos en ese tipo de contratos son bien mínimos. Y por ahí fue que empezamos. Después fue que hablamos con él y dijimos, mira, aparte de controles, queremos hacer también contratos en Estados Unidos de construcción mecánica. Lo que hacemos aquí todos los días, hacerlo allá. Entonces ahí empezamos a hacer contratos de construcción mecánica, reemplazo de chiller, reemplazo de bomba. Pero que fue así, vendiéndolo como lo que hacíamos. Vamos a hacer contratos que dominamos, no vamos a hacer cohetes para la NASA, vamos a hacer lo que sabemos hacer y hacer lo que sabemos hacer bien. Y así fue que empezó la cosa. No, que ahí la parte, o sea, en teoría, ¿verdad? Eso que ustedes están haciendo actualmente, y vamos a hablar un poquito de eso también, porque ustedes ya han ejecutado obras en un montón de jurisdicciones en los Estados Unidos, pero eso precisamente hay 3 razones principales por las cuales los contratistas típicamente quiebran, y eso que Multi-Air está haciendo de estar en 10, 12, 15 jurisdicciones diferentes, a veces ejecutando obras simultáneamente en el otro lado de los Estados Unidos, en Puerto Rico, esa es una de las razones principales por las cuales los contratistas quiebran. Y ustedes llevan ya 5, 6, 7 años demostrando que no tan solo lo hacen, pero sino que lo hacen a un nivel, porque la razón que ustedes han ido llegando a todas estas jurisdicciones, ¿verdad? Ejecutando obras en diferentes estados, es porque el mismo dueño, los mismos contracting officers, se empiezan a hablar entre ellos. Dicen, mira, esta gente de más, invítalos a las subastas, ¿verdad? ¿Me equivoco? Eso es así, ¿no? El gobierno federal ellos trabajan a base de Past Performance Evaluations. Básicamente, tú haces un contrato y ellos te tienen que llenar una forma que es lo que dice cómo tú trabajas el contrato en términos de calidad, en términos de manejo de costos. Y eso se graba. Y eso lo ve todo el gobierno federal a nivel nacional. Entonces, por eso nosotros
nos enfocamos en obtener ese past performance outstanding, una evaluación outstanding. Quizá hay contratos donde no hemos ganado, tampoco es que nosotros hemos ganado en Sí, todos los oye, contratos que no hemos todas se hecho. ganan. Pero la clave es que aunque no ganes, tengas un buen past performance y a lo mejor no ganaste hoy, pero en el de mañana ganas. Claro. Y entonces vas aprendiendo todas las complicaciones de trabajar allá afuera, porque tiene sus complicaciones. Pero si uno se concentra en lo que uno sabe y tiene ese compromiso con el cliente de quedar bien no matter what, pues aunque a lo mejor pierdas en uno, aprendiste y los errores de ese no los vas a hacer en el otro. Uh-huh. Y así fue que nosotros seguimos trabajando. Y como tenemos 3 divisiones distintas, en el sentido de que tenemos construcción mecánica, controles y mantenimiento, son 3 ramas distintas del gobierno, 3 equipos distintos. Entonces lo que nosotros hacemos es, entre esas 3 ramas, el gobierno federal tira un montón de contratos para cada una, pero nosotros escogemos los que más probabilidades nosotros entendamos tenemos de hacerlo bien y de ganar dinero. Claro. Que no es que le tiramos a todos, que ese es el beneficio, que eso es lo que trato de explicarle a veces a los contratistas locales de aquí. El mercado federal es gigante y a veces si tú puedes diversificar tus servicios, no spread, o sea, no diversificarlos demasiado, pero diversificar donde tú tengas distintas entradas, donde tú puedes tener contratos, pues puedes escoger. En el caso de ustedes, pues ustedes han identificado oportunidades donde hay, en esas diferentes entradas que tú dices, pues al final del día hay cierta... Exacto, hay sinergia y hay complementación, que no es que tú le estás tirando un proyecto de demolición o de hormigones cuando tú eres ¿verdad? Que tú eres un contratista mecánico, o sea, pues tú te estás yendo por la línea, pues sí, tengo diferentes entradas, pero al final del día es algo, digamos, bastante concentrado en un área. Sí, definitivo. Entonces, lo otro, ¿verdad? Si puedes hablar un poquito de cómo tú entiendes, o quizás entrar un poquito más en detalle de cómo nosotros, como Fulcro, ¿verdad? Ha estado ahí para ustedes en ese sentido, ¿verdad? En los esfuerzos de expansión, cómo nosotros hemos puesto nuestros recursos. Ahorita comentaste de Papo Jordán. Papo Jordán es una eminencia, si no la eminencia de fianza en este mercado. Dichosos nosotros que hemos podido absorber de su conocimiento y que lo podemos también compartir con los clientes. O sea, si puedes entrar un poquito más en ese detalle. Sí, no, definitivo. La relación de Mase y mía particular con ustedes, contigo, con Papo Jordán, con ustedes, se ha transformado también personal, ¿sabes? Como tú sabes, pues hemos compartido a nivel personal. Lo que ayuda es diferente a cuando tú tienes una relación estrictamente comercial con un suplidor de servicio, de lo que sea. Ayuda porque esto se trata de confianza, se trata de evaluar el carácter de las personas, tanto mío hacia ustedes como de ustedes hacia mí. Y de esa manera, al llevar la relación un poquito más personal, podemos hablar más claro, podemos ver todo lo que hay sin esconder y... Sí, hemos tenido un par de conversaciones de esas. Por eso, de esas conversaciones difíciles, pues el tener esa relación ayuda a tenerla. No, bueno, a nivel personal hemos vivido unas experiencias que tienes que confiar en mí. tienes que confiar en mí. Definitivo. Bueno, a tal punto que te tengo en mi voz. Yo me caso ahora, te tengo a ti de Flower Boy. Tú vas a desfilar y vas a tirar. Really? No. No, definitivo. Y es vuelvo a lo que te digo. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de cómo la historia pudo haber sido distinta si uno se hubiera quedado con el broker. O sea, sí. Con el broker. Pues a veces uno da for granted todo lo que uno recibe. Hay veces que yo le digo a los muchachos, estamos preparando una propuesta para un contrato de mantenimiento en el estado X. Y le digo, mira, llama a Enrique. O llama a la persona encargada de eso. Y siempre está la respuesta, siempre hay una respuesta que muchas veces no la tendría si tuviera una agencia pequeña que quizá no tiene el tiempo para dedicarte. Y en esto es bien time sensitive, tú sabes. Cuando tienes que traer una propuesta,
tiene que entregarla en la fecha que es sin fallar. Y muchas veces esa consultoría de último minuto pues nos ha ayudado a someter propuestas a tiempo, propuestas más competitivas. Y sí, definitivo que no, nosotros estamos contentos con la relación y No, y hablaste, la verdad es que el tema de confianza, hablaste de eso ahora, eso es extremadamente importante porque es lo que estaba comentando ahorita, o sea, al final del día nosotros, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Como te dije, estamos orgullosos, nosotros tratamos de darle un servicio de excelencia a todos los clientes, pero, ¿verdad? Por la confianza y el trato personal, yo creo que uno va quizás a veces hasta más allá de pues mira, esto se hace así o esto es lo que debes hacer, ahí entramos en temas de quizás apoyarlo en oportunidades, en diferentes relaciones, en esto, ¿verdad? Buscar la manera de que ustedes tengan éxito sin necesariamente enfocarnos solamente en los seguros y las fianzas. de hecho, hablando de Papo y de ustedes, algo bueno que ustedes tienen es que a lo mejor contratistas como nosotros, que no teníamos esa experiencia en proyectos de construcción grandes y complejos, pues uno coge la experiencia o metiendo las patas y cogiendo golpes, o tratando de sentarse con la gente que sabe, con los Papos Jordán de la vida, y tratar de absorber ese conocimiento, esa experiencia y esos sufrimientos que ya ellos pasaron o que vieron a otra gente pasar, para aprender de eso, cosa de no pasar por lo mismo. Y sobre eso es algo también bien valioso que ustedes ofrecen. Ahorita estábamos hablando de todas las jurisdicciones, todos los lugares donde ustedes han hecho, ¿verdad? Han ejecutado obras. Y, ¿verdad? Hablar un poquito del crecimiento de ustedes. Y después entramos quizás en los planes a futuro, ¿verdad? Cómo se ve el futuro. Pero en cuántos, y digo, vamos quizás a pat myself in the back, ¿verdad? Quisiera pensar que gracias al apoyo, y tú lo has comentado, ¿verdad? Y se valida, gracias al apoyo de nosotros, tú has podido, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Tener ese crecimiento y lograr esa expansión en los Estados Unidos. ¿Cuántos estados o ciudades, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos ustedes ya han ejecutado obras? Nosotros hemos ejecutado en Seattle, Atlanta, 2 proyectos en Seattle, como 3 o 4 en Atlanta, Alabama, Tennessee, Denver, Utah, Michigan, Minnesota, y a lo mejor se me queda algo, pero como 8 o 10 estados. Y ahora estamos bien pegados, como uno dice, en una región en particular donde nos están dando muchos contratos de mantenimiento. Y en otra región estamos bien pegados en la parte de construcción. Que en términos de crecimiento, nosotros en el 2018 empezamos un plan de crecimiento que se lo presentamos a ustedes. Y ustedes siempre estuvieron ahí para apoyarnos. Y eso, el resultado de ese plan de crecimiento se tradujo a que ya este año nos van a nombrar como una de las 5,000 compañías de mayor crecimiento en toda la nación, que eso pues, es un orgullo para nosotros. Felicidades por eso. Eso es gracias al esfuerzo del equipo de ustedes, que son unos caballos. Sí, no, eso es clave. Nuestra gente, la gente que nosotros contratamos y permanecen son gente que son buenas, trabajadores, tienen la cultura que nosotros necesitamos. Son excelentes en lo que hacen, tanto el departamento de propuesta como los que ejecutan en los contratos de mantenimiento, en los proyectos. Y lo que esperamos es seguir ese tren de crecimiento, empezar ahora, como hablamos ahorita de las sinergias que ofrecemos, empezar a hacer cross-selling de los servicios que ofrecemos en las distintas regiones. En algunas regiones empezamos con construcción y entonces le hacemos cross-selling con controles o con mantenimiento. En otras entramos con controles y le hacemos cross-selling de las otras 2. Y así el futuro se ve hasta ahora bien brillante en ese sentido. Nos estamos dejando conocer a nivel nacional en gobierno federal, lo cual es bueno. Y esperamos que ese tren de crecimiento siga y obviamente contando con ustedes para toda esa necesidad de bonding.
Y Oye, eso básicamente. y que conste que el crecimiento no ha sido que ustedes, que a veces la gente piensa, wow, mira se están montados. O sea, el crecimiento de ustedes ha sido, digamos, conservador. Digo, han duplicado sus ventas, pero esto no ha sido de la noche a la mañana. O sea, son muchos años de cantazos y de Sí. tropiezos y... No, no, y lo que pasa es que antes del 2018, en el 2018 yo tomé el curso de Emerging Leaders con SBA, tremendo curso, por cierto. En ese curso me abrió, como te digo, mi background es de ingeniería y típicamente los ingenieros que son bien técnicos, pues les gusta lo técnico y No la parte no la administrativa. parte administrativa. Pues en el 2018 yo cojo ese curso. De hecho, y mira cómo mi hermano es ingeniero industrial y él de por sí tiene una mentalidad más de administración de empresas, más de ventas, él es más, ¿cómo se llama? Como más, una mente más empresarial. Y él siempre como que me decía, no, hay que vender, pero nunca teníamos como que, ¿cómo lo vamos a hacer? El Sí, cómo. La la estructura, cómo lo estructura iban a del ejecutar. cómo. Entonces, cuando yo cojo ese curso en SBA, de Emerging Leaders, ahí me abre la mente y me hace enfocarme en lo que de verdad es más importante, no más importante, pero lo que de verdad es más importante para crecer una compañía. Entonces, desde 2018 acá, es que duplicamos las ventas, ahí es que nuestro énfasis está en satisfacer al cliente en Estados Unidos, en hacerle cross-selling. Antes eso no pasaba por mi mente, antes hacíamos un proyecto, lo hacíamos bien, bye, nos vemos. Ahora no, ahora hacemos un proyecto, lo estamos haciendo bien y antes de terminarlo ya estamos tirando el sales pitch. ¿Sabes? Entonces, Que eso fue lo que pasó en Seattle, más o en menos Seattle eso fue eso lo que... fue. Estábamos haciendo un proyecto, lo estábamos haciendo bien. Salió otro proyecto y ellos nos dijeron básicamente, mira, es competido, pero queremos que ustedes sean los que se lo lleven. Y ahí cogemos ese segundo proyecto en Seattle, que lo estamos terminando bien. Y ya yo estoy tirando el sales pitch, viene, ¿qué más hay? Exacto. Que en ese sentido nosotros esperamos un crecimiento, que siga un crecimiento sólido. Y uno tiene que prepararse en muchos asuntos, entre ellos la bolsa, tener un buen hiring de personal bueno que te ayude a mantener ese nivel de calidad, mantener las finanzas saludables, cosa de que si de la noche a la mañana uno explota y se duplica o triplican las ventas, pues uno Oye, tener. acabamos de venir de un año y medio súper atípico, tienes el ejemplo perfecto, o sea, aquí están y siguen creciendo. Digo, Eso no es estoy así. diciendo que fue un año fácil. No, fue duro, pero es que se combinaron muchas cosas porque nosotros duplicamos las ventas en el año de la pandemia. Estamos en una industria donde nuestros empleados, muchos de ellos tienen habilidades de que pueden buscarse su pesito por el lado, lo que le llaman chiviar. Entonces, cuando viene la pandemia, que vienen todo esto, a estas ayudas de beneficio de desempleo, X o Y, básicamente nosotros perdimos la fuerza laboral en la mitad, la gente no quería trabajar. O sea, que eso te aumenta el costo Eso brutalmente. aumenta el costo. Perdimos 3 superintendents de uno de los proyectos más grandes que teníamos. Fue un año bien difícil. Y más difícil porque duplicamos las ventas en ese año. Pero tienes la solidez para No, y aguantar fuimos ese... profitables. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, sí. Fuimos Fuiste profitables. profitable. Eso mismo. O sea, que aún en ese año duplicamos ventas, fuimos profitables, quedamos bien con los clientes, mantenimos nuestro core de empleados clave, que realmente una compañía son los empleados. Y ahora lo que se espera es que todo eso rinda frutos para seguir creciendo, para seguir elevando el nivel de profitabilidad y seguir representando a Puerto Rico por ahí. Así mismo es. Bueno, nosotros estamos en el mismo barco, representando, ¿verdad? Tratando de crecer y aumentar nuestra huella. Pero quizás para cerrar un poco y quizás resumiendo, todo esto que tú has contado es precisamente, esas son las cosas que validan. Uno, validan el trabajo de ustedes. Dos, validan el trabajo, ¿verdad? La expertise de nosotros. Pero más que eso, valida
el esfuerzo que hemos puesto nosotros en apoyarlos a ustedes, porque son de esas cosas, y te lo digo yo, ¿verdad? En confianza, que volviendo a cuando los conocí y vi la dinámica, son de esas cosas que quizás uno hace un clic en ese momento, que tú dices, yo apuesto a esta gente, ¿verdad? Y yo creo que Fulcro, ese fue el feeling de Fulcro, por lo menos del grupo core que trabajamos con ustedes, fue a más hay que dedicarle. Esta gente es, y yo ¿verdad? Lo comento y te lo he dicho en múltiples ocasiones, ustedes son unos expertos, ustedes son unos duros en lo que hacen, y el hambre que tenían y el esfuerzo que ustedes mismos ponían en las cosas, que si nosotros no hubiésemos puesto nuestro esfuerzo, hubiese sido, ¿sabes? Un error grave. Así que los felicito. Y nosotros súper agradecidos con el apoyo que ustedes nos dan, y yo sé que ustedes, ¿verdad? Se sienten de la misma manera, pero sí, los felicito muchísimo. Ay, gracias. Y te iba a comentar que no todo el mundo tiene la visión o sabe reconocer eso. Por ejemplo, a lo que voy. Cuando nosotros éramos pequeños, muchas otras las compañías necesitan support de los bancos, de XY. Cuando tú eres pequeño, muchas veces la gente o te menosprecia o no te ayuda porque eres pequeño, y a veces no tienen la capacidad de ver, como ustedes tuvieron, de que mira, aunque son pequeños, pero checkmark, ¿sabes? Son profesionales, son dedicados, son trabajadores, X, Y, Z, y visualizar que aunque son pequeños van a crecer y va a ser beneficioso tener esa cuenta. Quizá hoy no tanto, pero cuando crezcan va a ser beneficioso. So, en esa parte es bien importante eso, que ustedes pudieron identificar eso. Yo te digo, eso es, ¿verdad? Como estamos celebrando los 40 años y ahora pensando, ¿verdad? En eso que tú estás comentando, lo tengo que decir. Yo creo que esa viene siendo la filosofía de Fulcro, no solamente con ustedes, pero yo te diría con la inmensa mayoría de los clientes. Y nosotros como corredor, 100% puertorriqueños, estamos sumamente orgullosos de todos los clientes. Pero esa mentalidad, ¿verdad? Esa filosofía, yo creo que viene de uno de los fundadores, mi padre, que siempre con nosotros, con todas las personas, con sus amistades, con los clientes, con todas sus relaciones, su mindset siempre fue confiar en todo el mundo plenamente. Y la confianza, pues, está en ti perderla, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese approach de tú decir, yo creo en esta gente, yo apuesto a ellos, viene ¿verdad? De esa filosofía. Y yo creo que esa mentalidad, digamos, ha permeado en todo Fulcro. Porque a veces estamos hablando con compañeros de trabajo y la manera en que, ¿verdad? Se refieren a los clientes, tú dices, wow, yo no conozco al cliente y ese cliente ¿sabes? Suena que está brutal. Así que yo creo que eso es parte ya del DNA de Fulcro. Y es bueno porque a veces las compañías llegan a un nivel donde pierden de perspectiva dónde se empieza todo. Entonces a lo mejor menosprecian el que viene subiendo, y ahí es que pierde algo que quizá hoy no lo necesita, pero para tu progreso en el futuro te va a venir bien. Tener esa mentalidad, esa visión, para mí es muy importante. Y eso nos inspira a nosotros en la expansión de los Estados Unidos, que va, o sea, obviamente en el caso de ustedes, pues ustedes tienen necesidades en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero eso es de las cosas que nosotros vemos en los Estados Unidos y trabajando con el mercado hispano allá. Como, ¿verdad? Muchos de estos negocios pequeños no tienen necesariamente acceso, por las razones que sean, a recursos como Fulcro. Y está lo ves en todas las industrias. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por hablar como dice un colega en Fulcro, compartir ignorancia aquí conmigo. Pero lo apreciamos muchísimo, de verdad, súper agradecidos de nuevo con ustedes y pues contentos con lo que se avecina en el futuro. Igual de mi parte, gracias por la invitación. Sabes que para esto y para lo que sea estamos disponibles, profesional y personal, ya tú sabes cómo es. Así que, bueno, muchas gracias. Adelante. Vamos.